Sin duda alguna, mis amados, este pasaje nos presenta el modelo de iglesia que el Señor Jesucristo inició. Recordemos la palabra de Cristo cuando, en respuesta a la declaración de Pedro en Mateo capítulo 16, Jesús dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es necesario recordar esta declaración de Cristo porque la iglesia no le pertenece a nadie más sino a su Señor, quien dio su vida por ella, quien se entregó, y ese Señor es Jesucristo. La iglesia que nos presenta el libro de los Hechos es una iglesia modelo, que está precisamente ahí en las Escrituras como el ejemplo de iglesia local que debemos perseguir todos los que somos iglesias en este tiempo. Ser iglesia local demanda de gran reto, porque cada uno de nosotros, los que formamos la iglesia, provenimos de contextos diferentes. Somos criados de manera diferente. Tenemos metas en nuestra vida diferentes. Tenemos gustos diferentes. Entonces el Señor nos recoge, y vuelvo a recordar el final del texto, el versículo 47, donde dice que es el Señor quien añade cada día a la iglesia a los que han de ser salvos. Y recordando eso, es decir, usted no está aquí porque usted quiso, usted está aquí como parte de esta iglesia local porque el Señor lo trajo a ser parte de esta iglesia local. Así que, a pesar de tener una diversidad de personas con mentalidad diversa, el Señor ha decidido juntarnos a nosotros aquí como parte de esta iglesia local. Y en ese plan de juntarnos, el Señor ha diseñado un modelo de iglesia que todos debemos seguir en unidad. Como alguien que conozco ha dicho, es que la iglesia es algo tan precioso porque Dios, a pesar de la diversidad, promociona la unidad dentro de ella. No hay motivo para no estar unidos en la iglesia. Tenemos que estar unidos en un mismo sentir, en un mismo propósito, en una misma acción. Y eso es lo que en la iglesia de Hechos, la iglesia modelo del Nuevo Testamento, nos está mostrando. La semana pasada estuvimos concentrándonos en 3 beneficios o bendiciones que el Señor trae a su iglesia, y vimos también 4 responsabilidades que debemos asumir. A modo de vuelo de pájaro, debo decir que los beneficios que vimos fue que se abrieron nuestros ojos a la verdad del Evangelio. No todos los seres humanos conocen la verdad del Evangelio. Los ojos, dice la Biblia, están entenebrecidos, porque el Dios de este siglo les ha cegado. Y cuando nosotros pudimos recibir la verdad del Evangelio y nuestros ojos fueron abiertos a esa verdad, es un beneficio que recibimos del Señor, es una de las bendiciones que recibimos del Señor. En segundo lugar, vimos que uno de nuestros beneficios fue el poder nacer de nuevo y recibir el perdón de nuestros pecados para salvación. Eso fue un beneficio que Dios nos dio. Y en tercer lugar, haber sido sellado y bautizado, colocado como miembros de la familia de Dios, ese es un beneficio extraordinario. Dice el apóstol Juan: amados, ahora somos hijos de Dios. Algunos dirán, no, pero todos somos hijos de Dios. No es verdad. La verdad bíblica dice que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le ha dado el privilegio, la potestad, el derecho, la autoridad de ser llamados hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Entre todas las criaturas de
Dios, porque Dios nos creó a todos, entonces a nosotros, los que abrimos los ojos al Evangelio, a los que recibimos por fe la salvación, a esos Dios le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esos beneficios entonces arrastran consigo responsabilidades. Responsabilidades que vimos en el versículo 42 de Hechos capítulo 2. Y es la perseverancia. Vimos que 4 veces se repite la palabra perseverancia. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la comunión unos con otros, perseveraban en el partimiento del pan y perseveraban en las oraciones. Esos son responsabilidades que tenemos que asumir. La primera responsabilidad es una lealtad con la enseñanza bíblica. En segundo lugar, tenemos que ser un eslabón en la cadena de la comunión. En tercer lugar, vimos que debemos ser fieles al servicio en la obra del Señor. Y finalmente, ser promotores y actores de la dependencia de Dios. Es responsabilidad de cada uno de los que forman parte de la iglesia local colocarse y asumir estas responsabilidades. Amados hermanos, hoy vamos a continuar con ese tema y vamos a ver beneficios y vamos a ver también responsabilidades. Antes debo citar lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 1 y versículo 3. El apóstol Pablo, luego de saludar a los creyentes en Éfeso, abre su exposición diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y a continuación dice, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Interesante que en este solo versículo hay toda una profundidad sobre los beneficios que nosotros hemos recibido de parte de nuestro Dios. Lo primero es que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. No falta una de ellas. Más adelante el apóstol, escribiendo a los colosenses, va a decir que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad y que nosotros estamos completos en Él. Amén. Amados hermanos, a veces la mundanalidad, la carnalidad y el demonio llamado Satanás quieren interrumpir nuestros pensamientos de fe y ponernos a mirar a las cosas mundanas, carnales, materiales que hay en el mundo y nos hacen creer que a nosotros nos falta algo en este mundo. El que tiene a Cristo lo tiene todo. El que tiene a Cristo tiene que entender que la vida misma ya es un beneficio que viene de parte de Dios. El apóstol Pablo dice, escribiendo a Timoteo, en teniendo sustento y abrigo, estad en paz. Porque gran ganancia es el contentamiento. La vida cristiana nos demanda y nos pone como reto el que nosotros estemos contentos con lo que tenemos. Porque no se trata de cuántas cosas tenemos, sino de lo que ya hemos recibido en Cristo. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, dijo el Señor Jesucristo. ¿De qué le conviene al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Hay que entender, amados hermanos, que las bendiciones que Dios nos ha entregado son suficientes para vivir por la eternidad. Porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Y Él estará con nosotros aún más allá de la muerte. Dice el salmista, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo.
¿Tenemos a Cristo? ¿Tienes a Cristo? ¿Eres parte de la iglesia de Cristo? Tienes todas las bendiciones del Señor. Además dice la Biblia que esas bendiciones las tenemos en Cristo. Y el Señor Jesucristo lo dijo claro cuando habló acerca de la vid y los pámpanos. Dijo, porque separado de mí, nada podéis hacer. Todas las bendiciones que tenemos, las tenemos en Cristo. Hablando de esto, entonces, miremos en cuanto se describe la iglesia en el Nuevo Testamento, cuáles bendiciones también tenemos en ella. Porque estamos hablando de los beneficios, las bendiciones y las responsabilidades que provienen de la gracia, como ser parte de la iglesia, de una iglesia local. En Efesios capítulo 1 y versículo 22 y 23, la iglesia se describe como el cuerpo de Cristo. ¿Es la iglesia el cuerpo de Cristo? Sí. Y si la iglesia es el cuerpo de Cristo y somos parte de la iglesia, entonces somos pueblo de Dios. Y eso es un beneficio extraordinario, mis amados hermanos. Ser parte del pueblo de Dios. Ser parte de ese pueblo. A veces cantábamos aquí, somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial. Esa canción está extraída de la verdad bíblica, porque nosotros somos miembros de ese cuerpo de Cristo que se describe en la Biblia, del cual el Señor Jesucristo es la cabeza. Y si nosotros somos parte de ese cuerpo de Cristo, entonces somos el pueblo de Dios. Ese es un beneficio, ser miembro íntegro de una entidad divina. Nosotros que somos seres terrenales, terrestres, que tienen encima, pendiendo la amenaza total de la muerte. ¿Cuántos están vivos aquí esta mañana? Saben que para todos los seres vivos hay una amenaza constante, diaria. Es una amenaza que no duerme, es una amenaza que no descansa, es una amenaza que siempre está ahí vigente. Es la amenaza de la muerte. Para todos los seres vivos, la Biblia dice que es un enemigo, la muerte es un enemigo. El apóstol Pablo dice que el último enemigo es la muerte. Y en 1 Corintios capítulo 15, a partir del versículo 50, la Biblia comienza a describir la muerte como un animal que ataca y con punzada hiere. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Y allá en Apocalipsis, una de las promesas que tienen los creyentes redimidos, en el capítulo 21, versículo 4, dice, y no habrá allí más muerte. Uno de los versículos que nos trae felicidad a los seres humanos es saber que un día la muerte ya no existirá más para los redimidos. En segundo lugar, en Colosenses capítulo 1 y versículo 13, también en Juan capítulo 18 y versículo 36, la iglesia es presentada como el reino de Dios. Y la bendición que tenemos allí es ser funcionarios y parte de un equipo del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Aquí la bendición es que somos real sacerdocio. Somos real sacerdocio porque somos parte de un reino que es eterno. En Apocalipsis vemos a la multitud diciendo al Cordero que es digno, y la razón de la dignidad que cantan al Cordero es porque nos has hecho para Dios reyes y sacerdotes. Constantemente los creyentes vivimos vidas infelices porque estamos mirando el presente sin proyectarnos al futuro glorioso que nos espera.
El apóstol dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Cuando nosotros miremos un presente que es terrible, que es sufriente, pensemos, proyectemos nuestra mirada. Dice la palabra de Dios que miremos hacia arriba, al cielo, donde está Cristo, a la diestra de Dios. Pongamos la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque hemos muerto para la tierra, pero nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. La iglesia es el reino y nosotros somos funcionarios de este reino. Solo estamos esperando que se entrone definitivamente nuestro rey para tomar posesión de la heredad que nos está resguardada. Romanos capítulo 8 dice que si somos hijos de Dios, también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo de todas las bendiciones que Cristo ha heredado. Mateo capítulo 20 y versículo 1 y Juan capítulo 15 presenta a la iglesia como la viña del Señor. La iglesia es la viña del Señor, por tanto nosotros somos pámpanos divinos. El Señor Jesucristo dijo: yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. ¿Qué significa eso? Que nosotros somos esa rama del gran árbol que está llamada a dar fruto para bendición a este mundo. Es una gran bendición ser eso. Hermanos, es una gran bendición ser las ramas de Dios que bendicen a este universo. No sé si usted vive de manera egoísta, queriendo solamente los frutos para ustedes, pero lo que Dios nos ha puesto es a dar fruto para alimentar al mundo. Esa es la bendición que tenemos en el Señor. En Primera Timoteo capítulo 3 y versículo 15 y también Efesios capítulo 1 y versículo 5, la iglesia es vista como la familia de Dios. La iglesia es la familia de Dios y la bendición es que somos hijos de Dios. Si somos parte de la familia de Dios, nosotros somos hijos de Dios. Ser adoptado como parte de la familia divina. La Biblia dice que nosotros no éramos hijos, pero que en el Señor Jesucristo fuimos adoptados como hijos. Dice en Efesios que fuimos aceptos en el amado. El Señor nos aceptó y nos adoptó como hijos suyos. Y eso es una gran bendición. Bueno, tal vez usted no sabe por qué es una gran bendición ser contado como hijo de Dios, pero yo le dejo de tarea que lea Juan capítulo 8, a partir del versículo 40, no quiero decir el 44 específicamente, pero usted va a llegar al 44. Y cuando usted lea en el versículo 44 que los que no son hijos de Dios tienen otro padre, entonces usted va a dar gloria a Dios por llamarse hijo de Dios. Primero a los Corintios capítulo 3 y versículo 16, la iglesia es presentada como el templo de Dios. ¿Y cuál es la bendición aquí? Que somos casa espiritual y somos habitación del Espíritu Santo. Nosotros que somos simplemente seres humanos, tenemos dentro de nosotros, una vez que hemos sido traídos por Dios para ser parte de la iglesia local, ¿sabes? Somos casa, templo del Espíritu Santo. En nuestro interior, podemos decirlo sin miedo, habita la persona divina del Espíritu Santo. La promesa del Señor Jesucristo es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador, el cual estará con ustedes y estará en ustedes. Así que cuando estamos aquí reunidos, el Espíritu Santo está con nosotros, pero cada uno de nosotros en unos minutos va a salir a diferentes direcciones. ¿Y qué pasa con el Espíritu Santo? Se va con cada uno de nosotros porque Él está en nosotros. Y dice la Biblia que hemos
sido hecho habitación del Espíritu Santo. Ahora, mis amados, no solamente hay bendiciones en la Biblia como parte proveniente de la gracia, no, también hay responsabilidades. Yo, a ver si el tiempo me da para hablarle, aunque sea de 5 que tengo aquí, que quería compartir o que quiero compartir, pero por lo menos 3 responsabilidades que la Biblia, así como habla de nuestras bendiciones en Cristo, también la Biblia habla de nuestras responsabilidades. Hechos capítulo 2, el texto que leímos, dice el versículo 44, dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Están conmigo? Hechos capítulo 2, versículo 44. A ver si están conmigo. Vamos a leerlo. Hechos 2, 44. ¿Qué dice la Biblia? Todos estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Recuerdan la semana pasada le hablé de la lealtad a la enseñanza bíblica? Los cristianos del primer siglo, la iglesia modelo en Jerusalén, era una iglesia leal a la enseñanza bíblica. Ahora continuamos con esa responsabilidad, y esa responsabilidad nos trae que tenemos que ser responsables con la asistencia y la participación en los cultos. Hermanos, pónganme atención aquí. Es responsabilidad de todo creyente, parte de una iglesia local, tiene que asistir y participar en los cultos. Eso no es una opción. Y eso no es un dictamen que viene de parte del cuerpo pastoral o de los líderes. Es una enseñanza bíblica. Note en el versículo 44 que dice, todos los que habían creído estaban como juntos. La pregunta es, ¿en qué casa? ¿En casa de quién? Porque unos versículos antes, en el 41, dice que aquel día se añadieron ¿cuántas personas? 3,000 personas. Y cuando el versículo 44 dice que todos los que habían creído estaban juntos, ¿a quiénes se está refiriendo? No solamente a estos 3,000, porque antes de los 3,000 habían como 120 que se reunieron en el aposento alto. Así que podemos calcular que había un número como de 3,120 personas. ¿Había una casa en Jerusalén que cabían todos para estar juntos? No. Es que ellos diseñaron un espacio de reunión, ya sea al aire libre o en el bosque o a la orilla de la playa, pero ellos se reunían para estar juntos. Y dice el versículo 47, el versículo final, que esa reunión, ¿qué hacían? Alabando al Señor, alabando al Señor. Era el culto de la iglesia local. Y dice la Biblia que estaban allí juntos. Versículo 46 de este mismo pasaje. Dice la Biblia, y perseverando, ¿cómo? Unánimes, cuando cada día, ¿dónde? La pregunta que hice no es que yo quise hacerla, es lo que nos va describiendo. Perseveraban, unánimes, cada día en el templo. Ellos estaban juntos, acudiendo. Hermanos, hay iglesias locales que hoy día tienen culto todos los días. Y me gusta ver a los hermanos de la iglesia bíblica criticando. Y esa gente con culto todos los días. Pero critiquen a esta iglesia. Dice ahí que todos los días estaban haciendo culto. Todos los días.
Y esa gente no tenía oficio, sí tenían oficio. Pero ellos entendían como prioridad los beneficios que ellos habían recibido de un Dios que le había rescatado del pecado, de la muerte, de la condenación, del infierno. Entonces decidieron adorar a Dios todos los días. Yo sé que hoy hay una diversidad de ocupaciones, de cosas que nos están llevando a dejar tiempos y están los líderes de la iglesia tratando de diseñar cómo los hermanos pueden reunirse sin afectar la particularidad que cada uno tiene. Pero hermanos, hay un día a la semana por lo menos, hay un día a la semana por lo menos que la iglesia, todos los miembros de la iglesia deberían hacer un esfuerzo para estar ese día. Estoy hablando del domingo. Ya aquí hablamos acerca de la importancia de reunirnos el día domingo. No debe haber una excusa para no estar cuando la iglesia se reúne el día domingo. No debe haber nada que impida. A ver, a mí me gusta poner algunos ejemplos. Usted trabaja, ¿cierto? Usted no se programa para ir al trabajo a cierta hora, los días que tiene que ir al programa, al trabajo. ¿Y por qué se hace tan fácil de programarse para venir un día a la semana a la iglesia? ¿Por qué se hace tan difícil? Estoy programado para ir, aún con gripe, aún con el agua que está cayendo, aún con que el sol y el calor sean fuertes, o aún con la brisa en la mañana y la tardanza en el amanecer. Pero voy. Pero a la iglesia puedo dejar de ir por cualquier motivo, razón o circunstancia que sea favorable para yo no ir. Esta iglesia nos está modelando la importancia que para ellos tenía el culto, la unidad del culto. Otra vez cito, versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos. Versículo 46, y perseveraban unánimes cada día en el templo. Dele unos capítulos más adelante, capítulo 5 y versículo 42. Dice la Biblia, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Cuándo lo hacían? Todos los días. ¿Dónde lo hacían? En el templo. ¿Y dónde más? Y por las casas. Este punto llega a su cumbre cuando el escritor de Hebreo está escribiendo a gente que están sufriendo persecución. Es necesario que sepan que la carta a los hebreos se escribió a gente que estaban pasando un momento de tribulación terrible, fuera de su patria. Estaban dispersos y no que se habían ido, que habían emigrado a buscar una vida mejor, que esa migración no fue una migración voluntaria, sino una migración involuntaria. Estaban siendo perseguidos, estaban siendo maltratados y huyeron para salvar su vida. Y estaban dispersos en cualquier lugar del mundo. Entonces un cristiano escribe una carta que debía circular por esos lugares donde habían creyentes viviendo y le escribe estas palabras que son tan conocidas. Capítulo 10, versículo 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Cuando yo estaba preparando este mensaje, yo pensé que le había escrito a hermanos de la Iglesia Bíblica Cristiana. Por esa parte que dice, como algunos tienen por costumbre. Piensen el contexto que les he narrado
son personas que están sufriendo, que están fuera de casa, pero el escritor le dice, hay una cosa que ustedes no pueden dejar de hacer. No dejen de asistir al culto. No dejen de asistir al culto de la iglesia. La asistencia es más que solo estar presente físicamente, mis amados hermanos. Es participar activamente en la adoración. Es participar, es ser parte del culto. Cuando el que está dirigiendo aquí dice, póngase de pie. Yo quiero confesar que a veces yo me quiero quedar sentado. Mi cuerpo dice, quédate sentado. Es más, ahorita tú vas a estar casi una hora parado, tú vas a predicar. Quédate sentado. Pero yo estoy llamado a participar con todos los hermanos de todo lo que se haga aquí. La hermana Juana testificaba diciendo que le encanta ese tiempo de saludo. Y yo confieso también que a mí no me gusta tanto, Juana, porque hay que moverse. Pero cuando el que está dirigiendo dice, ahora salúdense los unos a los otros, ¿qué tengo que hacer yo? Moverme y ser partícipe del culto. Cuando alguien está aquí y está cantando, ¿cómo debo yo participar? Bueno, yo tengo que estar pendiente del que está dirigiendo. Yo no puedo estar conversando con el que está al lado, con el que está detrás. Yo no puedo estar como si yo estoy en el mercado o en el parque. Yo tengo que participar del servicio. No dejen de congregarse. ¿Para qué nos congregamos? Para adorar a Dios, para tener comunión. Nuestra ausencia regular a los cultos afecta negativamente a toda la congregación. Usted cree que usted no afecta a la congregación cuando usted falta, pero sí, porque hay algo asignado para usted aquí. Y cuando usted no viene, aún sea su sola presencia, ya afecta negativamente porque hay alguien que está pendiente. ¿Y por qué no vino el hermano o la hermana fulana? Y eso comienza a atormentar la mente y a participar y a activar la mente de algunos de los hermanos. La segunda cosa, mis amados hermanos, que es una responsabilidad, es la consideración que debemos tener unos para con otros. No solamente asistir al templo, sino considerarnos unos a otros. Versículo 45 del capítulo 2 dice, y no había entre ellos ningún necesitado. Ahora, al leer este versículo, hay que tener claro de qué necesidades se está hablando. Porque desde el principio Dios ha establecido necesidades que son básicas, ¿cierto, hermanos? Hay necesidades básicas, aunque hoy en día las necesidades básicas se han prolongado. Ahora una necesidad básica es tener wifi en la casa. Una necesidad básica ahora es tener la despensa llena. Miren, una necesidad básica, aquí estaba la hermana que estaba testificando con su niño, y es poder comer, aunque sea una vez al día. Esa es una necesidad básica. Tener algo que lo cubra a uno, esa es una necesidad básica. Y cuando nosotros en la iglesia nos consideramos unos a otros, tenemos que considerar que los hermanos por lo menos estén cubriendo sus necesidades básicas. Sus necesidades básicas. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 10, versículo 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Es decir, amados hermanos, hace un momento se anunció aquí que el Ministerio de Misericordia está colectando para el banco de alimentos. ¿Qué se hace con eso que se colecta en el banco de alimentos? Que se reparte entre los hermanos que tienen esas necesidades. Y usted entonces, que ama a sus hermanos, usted que ama a todos los hermanos, tiene que hacer buenas obras. Dice la Biblia, considerémonos.
¿Qué significa la palabra considerarnos? Significa pensar en el otro. ¿Qué significa considerarnos? Es ponernos en los zapatos del otro. Cuando yo considero a mi hermano, yo tengo que pensar, ¿qué le está pasando a mi hermano? ¿Qué le está faltando a mi hermano? Ahora, debo decir que si nosotros no cumplimos con la primera responsabilidad, que es la asistencia a la iglesia, mucho menos vamos a cumplir con esta. Porque ¿cómo usted se da cuenta para considerar la situación del hermano? Si usted no viene, si usted no está presente, sí. Hay hermanos que pasan tiempo aquí y ni siquiera lo que anuncian para la semana saben. No se sientan mal conmigo porque usted sabe que es verdad. Ni siquiera eso saben. Entonces, si ni siquiera eso saben, ¿qué voy yo a hablarle de consideración al hermano? Bueno, dice Filipenses capítulo 2 y versículo 4, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también, ¿qué? Lo de los otros. Fui muy rápido ahí, Filipenses capítulo 2, versículo 4. Filipenses 2, 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ponga atención a la palabra o el término también, porque algunos pueden interpretar, que la Biblia dice que yo no tengo que fijarme en mi necesidad. No. Fíjate en tu necesidad, pero también piensa en la necesidad del otro. En la necesidad del otro. Este verso es el contexto anterior de uno que dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó o no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Qué hizo Cristo? Se despojó por nosotros, para darnos bien a nosotros, para bendecirnos a nosotros. Y el llamado es a ser imitadores de Cristo. Haya también el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Finalmente yo quiero considerar esta última responsabilidad. En tercer lugar, proclamar el evangelio redentor de Jesucristo. Tenemos responsabilidad con asistir a los cultos, tenemos responsabilidad con considerar a los otros creyentes, tenemos responsabilidad de proclamar el evangelio redentor de Jesucristo. Dice la Biblia en este texto que leímos, versículos 36 y 37, dice la palabra de Dios: al oír esto se compungieron de corazón. Versículo 36 antes dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. 37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? 38. Pedro le dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Es la proclamación del evangelio de Jesucristo lo que hizo el apóstol Pedro en esta ocasión. Amados hermanos, nosotros también tenemos la responsabilidad de proclamar el evangelio redentor de Jesucristo. Todos los cristianos que son parte de una iglesia local tienen la responsabilidad de proclamar el evangelio. Yo me maravillo muy fácil, ¿verdad? Yo me maravillo cuando en una iglesia se levanta una camada
de evangelistas. Evangelistas. Y los hermanos asignan esa responsabilidad de la proclama del evangelio a esos que se llaman evangelistas. Yo creo en el ministerio de evangelismo. Yo creo que hay personas a quien Dios le ha dado dones especiales para la evangelización. Pero la lealtad al texto bíblico me dice a mí que todos los creyentes tienen la responsabilidad de anunciar el evangelio de Cristo. Eso no está asignado a cierta gente. Cuando en la iglesia están organizando campañas evangelísticas y dicen, pastor, para que usted predica, yo le digo, ¿ustedes han pensado primero en Arturo? ¿Lo saben? ¿Y por qué? Porque yo entiendo que él tiene el don de evangelista. Ahora, ¿eso significa que yo no voy a evangelizar? Claro que no. Yo tengo una responsabilidad de evangelizar. A todo el que yo encuentro que no conoce al Señor, yo tengo que presentarle el mensaje de salvación de Jesucristo. Y hermanos, temo decir que la iglesia está faltando en esa responsabilidad. Miremos algunos textos para refrescar nuestra memoria acerca de esta responsabilidad. Primero a los Corintios capítulo 9, versículo 16. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 9, 16 al 18. Pero si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. ¿Por qué? Dice la Biblia. Porque me es impuesta necesidad. Deténgase ahí. Deténgase ahí porque esta frase es un poco incomprensible. Pablo dice aquí en la Biblia que anunciar el evangelio no es gloria para ningún creyente, para él ni para ninguno. El evangelio debe ser anunciado primero porque es una imposición, y la palabra impuesta significa imposición, ¿o no? No. ¿Por qué usted tiene que pagar ITEVI? ¿Porque usted desea pagar ITEVI? No, porque es un impuesto. Es una imposición. Y aunque usted no quiera pagarla, tiene que pagarlo por obligación. Pero dice además que es una necesidad. Es una necesidad. Es una necesidad impuesta. Y lo que continúa a continuación, lo que viene a continuación, es que es lindo. Dice aquí el apóstol, y ay de mí. Cuando usted vea en la Biblia, ese ay significa juicio. Y el apóstol dice, ay de mí, si no anunciare el evangelio. Por lo cual dice, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión ya me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. En simple palabra, usted predica si quiere y si no quiere, también predique. Eso es lo que dice aquí la Biblia. Si lo hago de buena voluntad, tendré mi recompensa. Pero igual, si no tengo voluntad de hacerlo, tengo que hacerlo. Predicar el evangelio no es una opción para el creyente. Es una necesidad, es una obligación. El creyente debía estar evangelizando a todos sus vecinos. Es que no debería haber un vecino suyo que no haya escuchado de su boca el evangelio de salvación. No debía haber un compañero suyo en el lugar donde usted trabaja que no haya escuchado de sus labios el evangelio de salvación.
No debería haber una persona que tenga algún tipo de roce o negocio con usted que no haya escuchado de su parte el evangelio de salvación. Es una obligación, es una necesidad que tiene el creyente de predicar el evangelio. ¿Y cómo lo hago, pastor? ¿Cómo lo hago? Hay alguien que me enseñó a hacerlo de manera sencilla. Simple. Ya recibiste a Jesús en tu corazón. Ah, yo lo tengo, desde que yo nací yo lo tengo. Ah, si mueres en este día, ¿a dónde vas? Ah, yo no sé, yo no estoy pensando en muerte ahora. Arrepiéntete. El Señor Jesucristo te quiere salvar. Punto. Usted no tiene que convertir a la persona, a usted no le toca convertirse. ¿Qué dice el versículo? El Señor añadía cada día a la iglesia lo que habían de ser salvos. Usted, la responsabilidad suya y mía es anunciar el evangelio y punto. ¿Qué más dice la Biblia? Primera a los Corintios capítulo 1 versículo 21. Dios tiene un plan para salvar al pecador y Él ha diseñado este plan dándonos participación en Él. Eso es glorioso. Dice primero a los Corintios capítulo 1 versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. ¿Qué dice la palabra? Le agradó a Dios ¿qué? Por la locura de la predicación. Una palabra, una sola pregunta que quiero hacerle a usted. Si Dios diseñó la salvación del perdido a través de la predicación, de la locura de la predicación, ¿quién es el loco? ¿Quién es el loco? No se haga el tonto, hágase el loco y predique la palabra de Dios. Somos nosotros los que tenemos que ser tenidos por locos predicando la palabra de Dios. Miren, la Biblia dice que los ángeles desean participar de esto, pero a los ángeles no se les asignó eso. A nosotros se nos asignó la locura de la predicación. Dios decidió, no por la sabiduría humana, no por la sabiduría divina, Dios decidió que el hombre sea salvo a través de la locura de la predicación. ¿Y a quién les entregó esa locura de la predicación? A nosotros. Dice 2 Corintios capítulo 5 que a nosotros se nos dio el ministerio de la reconciliación. Se nos entregó el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba reconciliando al mundo a través de Cristo. Y nosotros tenemos ese misterio, ese ministerio de la reconciliación, amados. ¿Sabe una cosa? Usted debería estar pensando que las personas que viven alrededor suyo no son salvos por la culpa suya. Porque usted no le ha predicado el evangelio. Y el Señor le asignó a usted el predicarle a ellos para que ellos puedan ser salvos. Y como usted no lo ha hecho, Dios todavía no le ha salvado a ellos. Ay, pastor, es hora de comer y usted está poniendo pensamientos negativos en nosotros. Ojalá usted comience a predicar antes de comer hoy, cuando usted se vaya. Que al chofer de la guagua, los que se van en la guagua, le caigan 8 diciendo, ya tú te arrepentiste, tú eres salvo. Él está ahí esperando, no se apuren, él está ahí. El vecino suyo, la suegra suya, el hermano suyo, la esposa suya, el esposo suyo, cuando llegue a la casa, antes de pensar en comer, piensen en hablarle del evangelio de Cristo. Dios puso esa responsabilidad en nosotros. Ya estoy terminando, mis amados hermanos. Yo sé que algunos de ustedes quieren que ya yo termine, que cierre. Pero miren, 1 Pedro capítulo 2 y versículo 9. Hablamos de las bendiciones del Señor y la enumeramos al principio. Pero miren qué bendición dice Primera Pedro capítulo 2 versículo 9. Más vosotros, ¿qué somos? Eso es lindo, ¿verdad? Somos linaje escogido. Somos real sacerdocio. Somos nación santa. Somos pueblo adquirido por Dios. Para el propósito de todo eso que somos, el propósito de todas las bendiciones,
¿Es para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si usted puede ponerse frente a un espejo y decir, wow, qué bendiciones el Señor me ha dado, qué cosas tan maravillosas soy yo por causa del Señor, debe recordar también que tiene una responsabilidad: anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Finalmente, el versículo 42 del capítulo 5 es el que compartimos siempre con los hermanos del evangelismo urbano en matrimonio, que por cierto tienen la responsabilidad del servicio de esta tarde, servicio evangelístico. Y el versículo 42 del capítulo 5 de Hechos dice: y todos los días, lo citamos hace un rato, en el templo y por la casa, dice, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Llamo su atención a esta palabra que forma parte de este texto, diciendo, no cesaban, no cesaban, no descansaban, no se cansaban de predicar a Cristo, no cesaban de enseñar acerca de Cristo, no tomaban receso de predicar a Cristo. Hermanos y hermanas, la iglesia modelo que el Señor ha presentado frente a nosotros es una iglesia que asumió el compromiso, la responsabilidad, no solo de acudir a los cultos, de considerar a los hermanos, sino también de predicar, de proclamar el nombre de Cristo. ¿Qué debemos hacer nosotros? Imitar a esta iglesia. El Señor nos está haciendo este llamado. Vamos a ser esa iglesia que el Señor quiere que seamos. Le invito a cerrar sus ojos, a inclinar el rostro. Ya ha llegado la hora de irnos a casa. Quiero invitar al pastor Arturo a pasar aquí al frente. Mientras ustedes están orando, no olviden, hermanos, no dejen de congregarse según algunos tienen por costumbre. Consideren unos a otros, a los hermanos, para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de proclamar a Cristo todos los días, sin cesar, por donde quiera que estemos.